Muy bien, vamos a la práctica del profesor, muchachos. Tenemos el texto número 1 y mi objetivo es, a partir de los 3 párrafos que integran ese texto, sacar 3 ideas principales, 3 ideas fundamentales. ¿Correcto? Para eso es importante leer el texto que tenemos aquí. Dice, la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. ¿Ya? En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos. Podemos colocar lo siguiente: la lectura es una, correcto, actividad, correcto, exclusivamente humana, correcto, humana. Entonces, claro, cuando te dicen que la lectura es una actividad exclusivamente humana, inmediatamente tú fijas a cualquier tipo de ser vivo y sabes que no todos los seres vivos pueden leer, solamente el hombre. Por eso hablamos de que es una actividad exclusivamente humana, ¿correcto? Ahora dice además lo siguiente: esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto de seres vivos. Ahora, acá utilizamos un término muy importante, ¿no? El término define. Y hablan de define e inmediatamente hacen una comparación con los seres vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que define se puede relacionar con el término exclusivamente. Eso quiere decir que si nos define como seres humanos con respecto a los seres vivos, sigue manifestándose como una actividad exclusiva, ¿correcto? No excluyente, exclusiva, ¿correcto? Dice además, la lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente, desde temprana edad, y se mantiene de por vida, es decir, que no se pierde con el tiempo, ¿no? O sea, es una actividad consuetudinaria, ¿correcto? Ahora, por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como la educación, ¿correcto? O sea que la lectura, ¿no es cierto?, o la importancia de la lectura, la importancia de la lectura, ¿correcto?, radica en que, chicos, en que a través de ella, ¿correcto?, en que a través de ella llegamos a aprender. O sea, llegamos a adquirir conocimientos, o a través de ella, mejor dicho, adquirimos conocimientos, ¿correcto? Eso es muy importante. Adquirimos conocimientos. Ahí está. Ahora, además dice lo siguiente, ¿no? Dice, la lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos los elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. Obviamente, ese es el último párrafo, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir determinado objetivo educativo o labor. De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación. O sea, puede existir una lectura de entretenimiento
de entretenimiento, correcto, de entretenimiento, así como una por obligación. Puede existir otros tipos de lectura. Eso puede ocurrir, eso puede pasar. Lo importante es que así sea una lectura por entretenimiento o así sea una lectura por obligación, ¿no es cierto? De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación, ¿correcto? Crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia que lee. Digamos que este último párrafo es un párrafo donde se nos está dando algunos consejos para la lectura, ¿cierto? Algunos consejos para la lectura. Precisamente ahí está, ¿no? Las condiciones básicas y fundamentales de la lectura y qué es lo que podemos decir a través de ella, ¿correcto? En la pregunta número 1 dice, el texto fundamentalmente, ¿sobre qué trata? ¿Sobre qué trata fundamentalmente? Trata sobre la importancia de la lectura para las personas, ¿cierto? Alternativa C. La importancia, correcto, de la lectura para las personas, ¿correcto? Personas. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Eso es lo que trata el texto. Vamos a la pregunta número 2, y la pregunta número 2 dice lo siguiente. El término define se utiliza en el texto en el sentido de que te decía que si la lectura define al ser humano porque los diferencia de los seres vivos, acá he puesto seres vives, ¿no? Ya parezco, estoy hablando en lenguaje inclusivo, ¿no? Acá hay seres vivos, ¿correcto? Ahí está. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta sería, el término define se utiliza en el texto, ¿en qué sentido? Se utiliza en el texto, ¿no es cierto?, en el sentido de que si nos define, lógicamente, que nos diferencia de otros seres vivos, ¿correcto? Alternativa B. Alternativa B, diferencia. Ahí está, perfecto. Muy bien, vamos a la pregunta número 3, ¿correcto? Dice la pregunta número 3. De lo anteriormente podemos afirmar que, ¿qué es lo que podemos decir de lo que hemos visto anteriormente? Lo que podemos decir es que exclusivamente la lectura nos diferencia del resto de seres vivos. Es una actividad exclusivamente humana, ¿correcto? Eso sí es lo que podemos afirmar. La alternativa D, ¿correcto? Alternativa D. O sea que podemos manifestar que exclusivamente la lectura correcto, la lectura nos diferencia, nos diferencia, correcto, del resto de seres vivos. Ahí está, eso es lo que dice, ¿no? ¿Listo? Ahí está la alternativa D. Pregunta número 4 dice, de acuerdo con lo propuesto por el autor en su texto, si una persona entendiera que la lectura únicamente tiene el sentido de distraer la mente de las personas, probablemente que, o sea, si solamente dijéramos que la lectura puede ser solamente para el entretenimiento, creo que no estaríamos viendo de manera integral lo que es la lectura en sí.
tendríamos un prejuicio ahí. Por ende, la alternativa correcta sería la de no repararía en la verdadera importancia de la lectura, ¿no es cierto? No se repararía, alternativa A, no repararía en la verdadera, correcto, en la verdadera importancia de la lectura. Ahí está, perfecto. Y finalmente, ya para culminar esta primera parte, este primer textito, dice la pregunta número 5. Sobre lo propuesto en el texto se puede colegir ¿qué? ¿Qué podemos colegir? O te digan colegir, inmediatamente tú tienes que darte cuenta que lo que te están pidiendo es deducir o concluir. Sobre lo propuesto en el texto, ¿qué podemos concluir, chicos? Lo que podemos concluir es que una característica de la lectura es la multiplicidad de objetivos, ¿no? Tiene una visión más bien holística de todo ello, ¿no? Entonces la respuesta correcta allí sería la C, ¿correcto? Alternativa C, que sería, ¿no?, una característica, ¿correcto? Una característica de la lectura, es su multiplicidad, correcto, multiplicidad de objetivos. Ahí está, listo, muchachos, excelente. Y con eso hemos terminado no solamente las tres ideas principales de la lectura, sino también con las respuestas correctas, ¿correcto? Inmediatamente vamos a trabajar el texto número 2. En este caso ya no voy a colocar las alternativas así, sino solamente las alternativas como tal, y voy a separar igual el texto en tres ideas principales, tres ideas que sean importantes, ¿correcto?